Buenas tardes, buenas noches, depende de donde ustedes nos escuchen y miren este programa por YouTube, por Facebook, por Info al Desnudo, nuestra página. Estamos un resumen semanal de noticias, como todos los lunes. Hoy 3 de julio, señores, ya el mes, el año ya no está en el medio, sino está un poquito más allá, porque entramos a julio. Vamos inmediatamente a dar a conocer y a saludar nuestra amiga de siempre, Jocelina Guevara, que está con nosotros desde Italia. ¿Cómo está, Jocelyn? Bueno, buenas tardes, buenas noches, buenos días si usted está viendo este programa en la mañana. Bueno, estamos muy bien. Gracias por el saludo, María Luisa. Aquí ya comenzó el verano en pleno. Está haciendo bastante calor y bueno, ya la gente está de vacaciones en la playa, en la montaña, bueno, y tomando un descanso, pues, Sí, anual. bueno, nosotros también estamos de este lado, República Dominicana. Bueno, aquí hay un calor terrible, toda una cosa insoportable. Pero vamos entonces a irnos al calor político. Vamos a hablar de cómo está ardiendo París. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, pidió este domingo, 2 de julio, al miembro de su gabinete tomar medidas posibles para que el país retorne a la calma, luego de varios días de protesta contra la violencia policial. Macron agregó, el gobierno debe seguir al lado de las policías, gendarmes, jueces, secretarios judiciales, bomberos, cargos electos, movilizado de día y de noche desde hace 5 días. Está ardiendo Francia. Vamos a escuchar a nuestra compañera que va a hablar las razones por las cuales está ardiendo Francia. Bueno, María Luisa, estas manifestaciones comenzaron por el asesinato de Nahel, un joven de origen argelino, de Argelia, de 17 años. Fue asesinado a mansalva por un policía en Nanterre, un barrio de las afueras de París. Y bueno, la violencia ejercida por la policía francesa ha sido descomunal, pues. No solamente con este caso de este joven de 17 años, un menor de edad, sino también contra, bueno, contra migrantes, contra personas de bajos recursos. Y las manifestaciones en Francia lo que están haciendo es explorar un problema, María Luisa, a nivel de la migración, porque hay efectivamente una segregación, una discriminación con las comunidades magrebíes y árabes en Francia. Y también hay que mencionar a nivel religioso contra los musulmanes, pues el Estado francés no ha logrado establecer planes de integración de estas comunidades. Entonces, los disturbios en Francia se tienen que contextualizar como tensiones no resueltas entre el Estado central francés y lo que son las periferias. Las periferias de las cuales habla el Papa Francisco, María Luisa, en su encíclica Fratelli Tutti. Él habla de las periferias, que las periferias no solamente son geográficas, sino también son sociales y étnicas, ¿no? Llama la atención la edad de los detenidos, fíjate que oscilan entre los 14 y 18 años, una señal de que el descontento viene también desde las nuevas generaciones, desde los más jóvenes, y que son parte de la segunda y tercera generación de hijos de migrantes. Bueno, como tú lo mencionabas, es interesante la reacción del presidente Macron
porque hace unos años Macron nos decía o le decía a la comunidad internacional que la represión y la violencia policial eran palabras inaceptables en un Estado de derecho. Sin embargo, lo que se ha vivido en Francia en los últimos días, María Luisa, ha sido una reacción muscular contundente de las fuerzas de seguridad. Se habla de entre 40.000 y 45.000 agentes policiales. Es una represión contra las manifestaciones, bueno, tremenda. Ahora, lo que no nos asegura es que ese despliegue policial de Macron vaya a frenar y apaciguar el malestar tan estructural y generalizado que hay allí en Francia. Recordemos que esto viene de los chalecos amarillos. Nuestra audiencia debe de recordar las manifestaciones contundentes de los chalecos amarillos y después las manifestaciones recientes contra la elevación de la edad de pensión, ¿no? Y ahora se une este malestar desde las comunidades migrantes. Bueno, ese es a grandes rasgos lo que podemos analizar de esta situación en Francia. Si tú quieres agregar algún aporte, María Luisa. No, y recuérdate que eso no es solamente esa situación. Tú sabes que estos jóvenes vienen de Argelia, después de una gran guerra en Argelia, y la Ujú. gente tratando de sobrevivir, pues se han ido para Francia, a Europa en sentido general, y luego han encontrado allí lo que es la discriminación racial, por color de piel, que es lo mismo que también, y por pobreza, que es lo mismo que pasa en Estados Unidos, en cada uno de los países nuestros también, no solamente en Estados Unidos, sino los países nuestros, Latinoamérica. Nosotros vemos un racismo y una fobia contra los inmigrantes pobres, no contra los ricos, contra los inmigrantes pobres que salen de sus países a sobrevivir, a buscar comida. Entonces, ellos son parte de esa situación. Además, aunado también al problema de la guerra en Ucrania, que ha provocado una serie de situaciones económicas, de crisis económica en lo que es eh, Europa en sentido general, porque no podemos obviar que todas las sanciones que se han creado en contra de Rusia, que era el país proveedor de los recursos en su mayoría, ¿verdad? De Ujú. la alimentación, el gas, el petróleo, pues hoy nos encontramos con que esas sanciones lo han limitado. Y todo eso también tenemos que sumarlo a las decisiones que han tomado los grandes países petroleros de reducir el petróleo, que eso significa también un alza en las energías. Todo eso es fruto de esa situación. Entonces, ellos tienen en cada uno de los pueblos los muros de contención que se llama la policía y la Guardia Nacional en muchos casos. Y por eso ustedes ven cómo lo que usan es la represión, el asesinato. A este mismo muchacho dicen que fue por defensa propia, muchacho de 17 años, pero da la casualidad de que andaba un transeúnte y pudo grabar la situación y se dio a demostrar que no fue ningún tipo de defensa personal, si no fue un asesinato de ese joven por su color y por su origen. Eso sería lo que yo podría agregar ahí. Ahí también estaríamos en lo que está pasando en Palestina, porque muchos palestinos también están corriendo a la masacre que está haciendo Israel. Hoy podemos ver que murieron en Palestina 5 personas y resultaron 13 heridos por un ataque de la Fuerza de Ocupación Israelí contra la ciudad de Jenin y su campamento en Cisjordania. Entonces, fueron con aviones de combate, atacaron varias áreas del campamento y sus alrededores, lo que causó la muerte de 5 palestinos y las lesiones de 13.
En este caso, hace años que viene sucediendo de manera paulatina, permanente, y a nadie le importa lo que está pasando en Palestina, ni los muertos que están sucediendo allí. Y lógicamente, entonces, los palestinos tienen que migrar a diferentes lugares y van a encontrar que la discriminación por raza, por idioma, por su físico, esa es una de las razones también que debemos señalar. Sí, sí, Jocelyn. fíjate, fíjate, María Luisa, tenemos que reseñar que este ataque entre el que sucedió entre la noche del 2 de julio y el 3 de julio, o sea, hoy 3 de julio, ha sido una arremetida, pero feroz, desde el Estado de Israel contra Palestina. No sabemos, presumimos que como los ojos del mundo están concentrados en lo que es el conflicto Rusia-Ucrania, ellos están aprovechando para exterminar, para proceder a hacer un genocidio contra el pueblo palestino. Un genocidio que ha venido sucediendo desde hace más de 40 años. Sí, Están en esa situación. Entonces, fíjate, no se le da la prensa internacional, no le da lo que nosotros le llamamos tiraje a esta noticia, no le da cabida dentro de los periódicos internacionales, dentro de la prensa y las televisoras internacionales, mencionan como una cosa normal. Entonces, esto no tiene que ser normal. Nosotros no nos tenemos que acostumbrar a que Israel continúe asesinando palestinos, palestinas, niños, niñas que pierden la vida allí. Si ustedes revisan mi Twitter con la etiqueta, el hashtag Mundo Tweet, ahí ustedes van a tener, van a poder ver las fotografías que nos llegaron desde Palestina, donde aquello es una situación, mire, tremendo. Yo no había visto unas calles tan destruidas como las que vi hoy. De todos los ataques que han ocurrido allí. El de hoy creo que ha sido uno de los más feroces. Los huecos que quedaron en las calles es una cosa como una bomba, de verdad, como que hubiesen caído allí bombas. Y efectivamente lo que hicieron fue bombardearlos con aviones no tripulados, con estos drones que son de alta precisión y van a las residencias, o sea, van a los sitios residenciales, a las casas, a los apartamentos. Pero yo no sé qué es lo que quieren hacer esta gente con ese pueblo, o sea, borrarlo del mapa para quedarse con todo. Eso es lo que quieren hacer. Y eso es lo que están exactamente, haciendo. exactamente. Y la comunidad internacional, mira, en silencio, en silencio. Esto es bien grave lo que está sucediendo allí en Palestina. No queremos decir con esto que lo que está sucediendo en Ucrania sea eh, de menor valía, pues, pero está sucediendo esto también en Palestina y viene sucediendo desde hace años. Bueno, María Luisa, nos vamos a Latinoamérica, vámonos a Argentina, que allí comenzó hoy, lunes 3 de julio, y será hasta mañana la nueva cumbre del Mercado Común del Sur, del Mercosur, que se está llevando a cabo en la ciudad del Puerto Iguazú,
provincia de Misiones. Bueno, esta es una oportunidad para Argentina para presentar los resultados de la presidencia rotativa de este mecanismo internacional. Recuérdense que la presidencia del Mercosur va rotando de país en país, de los países, entre los países miembros, ¿verdad? Entonces, Argentina está ocupando la presidencia desde el primer semestre de este año, desde que comenzó el año 2023, y ellos están presentando los resultados de estos primeros 6 meses. Bueno, ¿qué otra noticia nos tienes por allí, María Luisa? Sí, fíjate, seguimos en Latinoamérica y tenemos que reseñar lo que ha pasado en México. Señores, en México, un país que estuvo gobernado por prácticamente una cantidad de narcotraficantes, porque ya se ha corroborado por el juicio que recién terminó con uno de las personas representantes del gobierno de México, ante las situaciones de gobernabilidad, de inestabilidad, se crearon la autodefensa, que eran más bien grupos armados de la población para repeler a los grupos armados de narcotraficantes, de violencia organizada. Y dentro de esos grupos estuvo un señor llamado Hipólito Mora, quien participó activamente en Michoacán defendiendo su pueblo. Fue asesinado Hipólito Mora, ex líder de la autodefensa de Michoacán, que generó un clima de tensión en este estado mexicano, en donde hace una década nacieron las guardias comunitarias, que así era como llamaban, para combatir la terrible cartera de los caballeros templarios. Aunque la autodefensa se gestaron en el 2013, estaba supuestamente integrada por civiles hartos de la violencia. Diversas investigaciones e investigadores, periodistas, académicos han demostrado que esta organización criminal participaba en la creación de algunos grupos que terminaban siendo cooptados por esta grupo de violentos. Aquí tenemos la imagen donde asesinan a Hipólito Mora, un dirigente de la autodefensa. Él mismo dejó una carta que está circulando en tweets, donde él dice que su muerte no debe ser en vano y que él luchó y se va a reunir con su hijo, porque una de las razones también fue que su hijo murió producto del crimen organizado, y él junto a la comunidad, él esperaba que en cualquier momento iban a llegar por él. El crimen desató una conmoción, ya que este agricultor limenero de 67 años fue precisamente uno de los fundadores y primeros líderes de la autodefensa de Michoacán, como se bautizaron los colectivos que decidieron armarse para frenar a los caballeros templarios, que en el 2013 ya dominaban el Estado, en los templarios, y a costa de amenaza e extorsión de la población. Esta persona, las autodefensas crecieron tanto que llegaron a contar con más de 15,000 hombres que operaban en 35 municipios de Michoacán. Se convirtieron en un símbolo de la incapacidad del de entonces presidente Enrique Peña Nieto en combatir las organizaciones criminales y terminaron por la violencia. Peña Nieto, Fox y toda su cuadrilla de presidentes delincuentes que han existido en México, pues estaban a la despensa de lo que los carteles X se apoyaban uno que otros carteles, lo que no eran apoyados por el gobierno eran satanizados y terminados, pero los que no eran apoyados y se mantenían los asesinatos del pueblo. Hoy vemos cómo este señor fue asesinado y deja una carta, aquí está sencilla la carta, donde dice: con mi muerte no sea en vano. Le dije a muchas ocasiones, sabía que ese día llegaría. Le dije que voy a morir peleando. Solo quiero que mi muerte no sea en vano. Que los michoacaneros, que todos presumimos bravura, seamos valientes una vez y acabemos con este mal que no tiene el suelo. Que los policías vean que tienen fuerza para acabar con esto, que el gobierno que esté al momento
de mi muerte se fije en los ciudadanos antes que en sus campañas o en sus bolsillos. Yo nunca acepté soborno de intimidación, luché sin recibir nada a cambio, más que el cariño de la gente. Lo que no querían que eran los chicos malos. Yo ya estaré con mi hijo Manolo y le diré a la muerte dónde estaba, porque me escondí por tanto tiempo. Que mi muerte no sea en vano. Tanto mi familia como mis amigos, mis fieles seguidores hagan lo que tengan que hacer para que la lucha que yo empecé se siga haciendo con una causa justa por los ciudadanos. Esa es la carta que él dejó, que pidió que se la leyeran cuando él ya no estuviera en esta tierra. O sea que tu comentario. Bueno, es una situación, fíjate que la desesperación ha llevado a esa población, como tú bien lo reseñaste, a formar este tipo de guardias, de milicianos, desde la población civil, pues, porque si el Estado no te protege, si el Estado no te da seguridad, si no hay justicia, si la justicia está eh, vendida al mejor postor o al mayor postor, el que da más dinero, entonces la población tiene que buscar las maneras de defenderse. Por eso es el nacimiento de este tipo de grupos paramilitares que tanto se han visto también en Colombia. Recordemos que también Colombia es uno de los países que antes de la llegada de Gustavo Petro a la presidencia, era una anarquía total a nivel de seguridad. Ahora, lo que tienen que comprender nuestros televidentes o nuestros seguidores es que precisamente enderezar un Estado en estas condiciones es una tarea sumamente difícil. No es fácil a lo que se está enfrentando el presidente AMLO allí en México. Son años y años de desidia y de anarquía dentro del, a nivel de la seguridad. Son años y años de mafias y carteles que se han vuelto con una fuerza, bueno, increíble, que son capaces de desafiar el Estado nacional. Entonces, esa es la situación. Es un trabajo muy fuerte el que están llevando a cabo tanto el presidente AMLO en México como el presidente Gustavo Petro. Y ellos ahora más que nunca necesitan del apoyo, no solamente dentro de sus países, sino a nivel internacional también. Porque es que estos carteles están difundidos por todo el orbe, prácticamente tienen tentáculos en todas partes. Aquí en Europa es conocido, son conocidos los carteles de la droga, tanto mexicanos como colombianos. Es una cosa, bueno, increíble. Sí, eso es verdad, eso no es solamente México. Lo que pasa es que se salió prácticamente en todos los cánones, además de que han estado vinculando a los presidentes mexicanos en esto, pero por ejemplo, estamos hablando de, también de Ecuador. En Ecuador se está hablando de que un presidente se le hace un juicio político por permitir una serie de cosas y un arreglo con mafia ganesa, de narcotraficantes y de todo lo demás. Aquí nosotros, por ejemplo, estuvimos escuchando recientemente a un dirigente, o sea, uno de esos de esas bandas organizadas que tenía el poder de amedrentar a la justicia aquí, a los fiscales, decirle que lo va a matar si siguen atrás de los narcotraficantes. Y eso que están haciendo cositas tenues,
que no están haciendo grandes cosas, pero aún así, eso yo estoy hablando de República Dominicana, eh, un señor que vive en España tiende a amenazar a la jefa ¿verdad? De directorio aquí en contra de la droga. Entonces, mira, también, esos son de las noticias negativas que estamos dando de Latinoamérica, pero hay algo que nos consternó a nosotros y es una adolescente que fue asesinada por su padre, una joven de 14 años, aquí en un municipio de San Juan de la Maguana. La razón por la cual la asesina no se sabe, pero nosotros presumimos que su mamá vive en España y que tuvo una semana aquí, ellos no están juntos y quizás él ver a su esposa o su compañera llegar de España, quizás con, qué sé yo, con una condición económica diferente y la niña es muy hermosa, se ve en la foto que estamos mirando ahora mismo en la noticia y supuestamente la razón por la cual, según un tío de la niña, era porque la niña era indisciplinada y por esa razón su papá la mata, la recoge donde una tía y le da un tiro en la cabeza y luego él se da un tiro y se mata. O sea, la violencia es el pan de cada día, lo que estamos recibiendo cada vez. Y, ¿Cómo es y, posible? y, Sí, y permíteme agregar, María Luisa, el feminicidio. O sí, sea, cada vez esta violencia y asesinatos de mujeres es una cosa dantesca. Aquí sí, semanalmente, en Italia, semanalmente prácticamente se está hablando de asesinatos horribles, horribles, sí, espantosos, de asesinatos que cometen contra mujeres, contra migrantes. O sea, son situaciones que cada vez van empeorando, pues. Y de allí que se debe hablar de del respeto por la mujer, del respeto que debe sentir un hombre por una mujer, el respeto que debe sentir un joven por una muchacha. Aquí, la sí, semana pasada, fíjate, la semana pasada, aquí asesinó un migrante, asesinó a una muchacha de 17 años, la muchacha. No las causas no se sabe, pero la apuñaló con un cuchillo de cocina y la metió en un carrito de esos de supermercado y la puso en la basura, el cadáver ah, de esta muchacha. O sea, como un mensaje de que la mujer es una basura. Ese era el mensaje que quería dar ese joven de 16 años también, 16, 17 años, menor de edad, ese muchacho. Entonces, es una situación, fíjate, que se pierde el respeto por la mujer, se pierde el respeto por los primeros noviazgos. O sea, es una situación bastante crítica a nivel educativo y eso se ve desde los juegos estos ujú, de internet, donde matan y tienen otras vidas, pero resulta que en la vida real no hay otra vida, hay una sola vida, es esta vida que tenemos aquí. sí. Pero se está perdiendo el sentido de la realidad por estar inmerso en esta realidad virtual. Es una pérdida total al valor a la vida, tú sabes. Y dentro de esa pérdida total al valor a la vida está la debilidad. O sea, cuando tú ves a una persona en desventaja contigo, pues como ya el valor de la vida no tiene sentido, pues lo más fácil es tomar la decisión de matar. Ante la poca alimentación que tiene el ser humano de valores, la pérdida de valor en sentido general,
está dentro de la vida, es un sistema que está en barbarie. Nosotros oíamos decir de cuando Rosa Luxemburgo habló de capitalismo en barbarie, uno lo veía como una teoría, pero la teoría real es que estamos en un capitalismo de barbarie, donde no hay ningún valor a la vida. Y eso es parte donde uno cualquiera con un cuchillo y mata a una mujer o mata al niño, mata lo que sea. Porque, ¿cómo es posible que yo voy a agarrar y voy a matar a los niños porque mi esposa no me quiera o mi esposo no me quiera? O sea, es una situación bastante crítica. Pero ahora vámonos a irnos entonces a otras noticias, ¿verdad? Vámonos a Cuba, donde la Convención de Medio Ambiente Cuba recibe Convención sobre Medio Ambiente y Desarrollo de los G27. Muy buena noticia positiva, ¿verdad? En este momento, donde el evento contará con la presencia de unos 1.200 nacionales y 200 extranjeros de unos 20 países. A partir de este lunes, Cuba es la sede de 14ª Convención Internacional sobre Medio Ambiente y Desarrollo del Grupo de G7. Eso tiene un valor muy grande porque da a entender el apoyo que se le está dando a Cuba, que recientemente han habido muchas actividades a favor de Cuba en contra del bloqueo. Y además de eso, China ha entrado un proyecto virtual en Cuba para que haya más opciones en las empresas. O sea que ante la situación de presión, de estrangulamiento económico que tienen contra la isla, se le están abriendo algunas ventanas. Así lo veo yo, no sé tú. Sí, bueno, fíjate, esa apertura a nivel del cambio climático, a nivel de buscar alternativas contra el cambio climático la contaminación, son bastante positivas, pero también es positivo que se estén realizando ese tipo de eventos en Cuba, porque eso le da una apertura a nivel internacional y le da un posicionamiento a nivel internacional. Recientemente el presidente de Cuba, Díaz-Canel, participó también en un foro muy importante a nivel económico en París con el presidente Gustavo Petro. Bueno, también la posición de Cuba en los Juegos Centroamericanos y del Caribe que se están realizando en San Salvador es bien importante. México sigue dominando en el medallero. La delegación mexicana ya alcanza un total de 211 medallas alcanzadas y entre los galardones se encuentra 88 preseas doradas, 64 de plata y 59 de bronce. Colombia sigue manteniendo el segundo lugar con un total de 129 medallas y Cuba está en el tercer puesto con 110 medallas ganadas en total. Bueno, es muy interesante la realización también de estos juegos porque países como Cuba, como Venezuela, tienen la oportunidad de participar y los deportistas de foguearse a nivel internacional, que a veces no tienen la posibilidad de viajar bien sea por las sanciones, porque recordemos que Cuba y Venezuela siguen sancionadas estos juegos han sido una posibilidad de que ellos sigan sumando puntos para las próximas Olimpiadas. Sí, fíjate, también seguimos con noticia positiva la edición del 16 Foro de San Pablo, concluyendo en Brasil, donde esta edición concluyó este domingo pasado, en la capital de Brasil, con una condena a los bloqueos, medida coercitiva contra Cuba, Nicaragua y Venezuela.
El foro, que comenzó el jueves pasado, recibió un total de 270 representantes y 57 organizaciones sociales que abogaron por la integración, la soberanía de América Latina y el Caribe, así como por la defensa de los inmigrantes dentro de los Estados Unidos. El Parlamento de Nicaragua, el parlamentario de Nicaragua, Wilfrido Navarro, expresó que la acción integrada entre los bloques y otras medidas de cohesión en la región fue el eje del foro. O sea que aquí estamos viendo cómo Latinoamérica y el Caribe se está tratando de crear bloques de defensa ante el ataque sistemático de los países desarrollados, que no le permiten, que siempre le tienen el pie en el cuello a estos países de Latinoamérica, que no le permiten respirar. Y la persona o el gobierno que discierna en algo de la política norteamericana, inmediatamente va a recibir un castigo, como si fuera un papá cualquiera. Entonces, en este foro de San Pablo se vio claramente todo esto y el apoyo en contra de todas estas medidas unilaterales. Tu comentario. Bueno, sí, fíjate, volvió el foro de Sao Paulo a su país de origen. Recordemos que tuvo varias ediciones del Foro de Sao Paulo que no se pudieron realizar en Brasil, precisamente porque estaba allí un gobernante nefasto, como era Jair Bolsonaro, el olvidado. Bueno, bueno, María Luisa, fíjate, yo pienso que el comentario principal acerca de ese comunicado que sacó el Foro de Sao Paulo es la importancia de que se siga hablando de las medidas coercitivas unilaterales que impone a través de decretos ejecutivos los Estados Unidos y sus aliados que son la Unión Europea, el Reino Unido y todos los demás países Canadá. vasallos. Entonces es necesario que se siga dando a conocer a la opinión mundial lo nefasto de estas medidas, o sea, que impiden la movilización de recursos financieros de los estados que se oponen al imperialismo norteamericano y que impiden inclusive la comercialización de los productos que producen. Y han llegado al extremo, bueno, no solamente a nivel económico y financiero, sino de que también sancionan buques, María Luisa, sancionan buques, Sí. sancionan aeronaves, sancionan empresas, líneas aéreas, sancionan personas y sancionan al pueblo porque inclusive llegan al extremo de no dejar adquirir ni siquiera las medicinas o los componentes de las medicinas, porque recuerdo que en una conversación, en un foro con unos compañeros cubanos, ellos nos contaban que componentes para hacer las medicinas Estados Unidos se negaba a facilitar la compra de esos componentes. E inclusive, no solamente de medicina, sino también para instrumentos médicos, para realizar, por ejemplo, prótesis o otros, digamos, implementos de tipo médico. Allí se ve la crueldad de estas medidas unilaterales coercitivas, que lo único que buscan es producir sufrimiento en el pueblo y procurar un cambio de gobierno porque el gobierno que tenga el país no satisface y no es del agrado de los Estados Unidos. Tal es el caso de Cuba y de Venezuela específicamente.
Claro, ahora con el conflicto Rusia-Ucrania, recordemos que Rusia ha estado sancionado desde el año 2014 y tiene más de 1000 sanciones en estos momentos. Es uno de los países más sancionados en el mundo. Sí, fíjate, mencionaste ya a Bolsonaro, y hay que decirle a nuestra audiencia que ya de Bolsonaro finalmente fue condenado a inhabilidad política, por lo que no podrá participar en las elecciones venideras por por sus crímenes, entre ellos por su crimen al proceso electoral, donde lo desconoció y ahora que quiere volver como candidato a ese proceso electoral porque él no ganó las elecciones pasadas. Entonces, eso hay que reconocer de que ya se encontraron las pruebas de todo lo que él hizo y que fue inhabilitado. Rapidito, otra noticia para terminar es que Robert Kennedy Jr. dijo que las preocupaciones de Rusia por la expansión de la OTAN son legítimas y que Estados Unidos no iba a permitir que se le ponga a nadie en su frontera porque por esa razón él lo ve como legítima. Y por último, eh, esas sanciones que no, como tú decías, no son solamente sanciones que le hacen a los pueblos o a las personas de manera individual, como han querido ellos mencionar, en el caso de Rusia, que la desconectaron del SWIFT, del SWIFT, que es el proceso de uso del dólar para la comercialización de, de los productos, pues la Unión Europea está interesado, podía volver a conectar al el Banco Agrícola ruso al SWIFT nuevamente para prorrogar el pacto alimentario. O sea, la Unión Europea está estudiando la posibilidad de reconectar el Banco Agrícola al sistema internacional de pago en SWIFT para garantizar la prerrogativa de la iniciativa de grano del Mar Negro, que expira el 17 de julio. O sea, que por un lado estamos sancionando, pero cuando nos conviene y necesitamos del apoyo o de eso que se está para sobrevivir, pues lógicamente entonces se echa para atrás algunas sanciones y se dejan pasar. Por ejemplo, se habla de que Rusia y Estados Unidos no han terminado la negociación, la comercialización de uranio, que la sigue. Entonces, tú hablas de todo esos bloqueos y todas esas cosas, pero algunas cosas que le interesan no la han bloqueado. Entonces, por último, ya nosotros terminamos aquí. No sé si nos quedaría alguna otra noticia que no abarcáramos eh, en, este, en este espacio. Creo más bien que sería llamar a nuestra audiencia que no se pierdan nuestro resumen de noticias semanal, nuestro programa de los sábados, conversando con América Latina y el Caribe, del programa de los martes, análisis político, para que, y de migración, alguno que un sábado, uno sí, otro no, cada 15 días, para que ustedes estén conectados, además del Mundo Twix, donde la compañera tiene una gama de informaciones cada día. Así es que despídete, compañera, y bueno, de este lado yo me despido también y le doy las gracias a todos ustedes por estar con nosotros pendientes de nuestra noticia. Será hasta el próximo lunes. Bueno, llegamos al final de este su programa resumen semanal que cada semana va subiendo en sintonía. Les recordamos seguirnos en la página web infoaldesnudo.com. Allí van a tener actualizadas las noticias y diariamente hay comentarios, opiniones, análisis, tanto en español como en inglés. Y bueno, como anunció María Luisa, síganos por la etiqueta Mundo Tweet. Así mismo como usted lo escucha, Mundo Tweet. Y también nos pueden buscar en Telegram por Mundo Tweet. Bueno, muchas gracias María Luisa y nos vemos la próxima semana. Esperamos tener más noticias positivas que noticias negativas. Bueno, Sí, chao. señor. Hasta luego. Nos vemos el lunes.